también, ¿sí? Entonces, como les digo, cambiamos de tercio, vamos a seguir sobre el tema de acústica, pero ahora sí vamos a ver las propiedades del sonido y algunas cosas interesantes que podemos ver al respecto a ellos, entre ellos el efecto Doppler. Entonces, si ustedes asisten a lo que viene siendo el módulo, van a observar que ahí en módulo ya tienen ustedes nuevos materiales. Entre esos nuevos materiales que van a encontrar ahí están dos diapositivas. Bueno, una es una diapositiva, el otro es un capítulo de nuestro libro de física. La diapositiva 02, en donde vamos a hablar ahora sí de las propiedades del sonido. Y la que nos aparece ahí como inciso 3, sonido, es precisamente el capítulo 22 de nuestro libro de física, en donde vamos a ver algunos de los ejemplos y donde vamos a hablar precisamente de esta situación de qué problemas podemos resolver conociendo las propiedades de la físicas del sonido. Ahora bien, ¿a qué vamos cuando estamos hablando de esto? Bueno, pues para darnos una idea de ello, déjenme, les voy poniendo la diapositiva para que vayamos hablando de lo que viene siendo las características del sonido. El sonido es algo al cual nosotros todos estamos acostumbrados, ¿sí? La mayoría de nosotros, a menos que suframos de alguna discapacidad auditiva, pues podemos escuchar, ¿sí? Solamente que no sea así, pues bueno, quedaría más que entendible. Pero lo que viene siendo el detalle del sonido es muy interesante porque desde el siglo pasado logramos hacer cosas muy interesantes en ese aspecto de la acústica. Por ejemplo, pudimos tener equipos o artefactos capaces de viajar a la velocidad del sonido. Pudimos trabajar el tema del ultrasonido, construir equipos que funcionan en ultrasonido y que hacen maravillas, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, un equipo de proximidad puede ser capaz de medir distancias o velocidades o aceleraciones con base de una emisión y recepción de ultrasonido. El ultrasonido, por ejemplo, está permitiendo que en la actualidad pues podamos hacer más allá de las simples radiografías del cuerpo humano, sino que utilicemos un aparato con el cual pues muchos campos de la ciencia médica se ven beneficiados, entre los cuales los campos de la angiología, que es aquella que estudia la circulación de la sangre, el campo de la ginecología y la obstetricia, que permite precisamente saber el estado de salud de, por ejemplo, del útero de una mujer o inclusive de su producto, de su bebé en gestación, ¿sí? Pero también nos permite detectar cosas como puedan ser, por ejemplo, cálculos que se nos puedan haber formado en nuestro cuerpo, en los riñones, en el hígado, en cualquier otra parte, ¿no? Entonces, para ello lo primero que tenemos que entender es qué es el sonido. Y por eso es que aquí tenemos nosotros una definición que nos dice, el sonido es una onda mecánica longitudinal en un medio elástico, ¿sí? Por lo tanto, la elasticidad y la densidad de un medio influyen en la rapidez del sonido con el que se desplaza por él, ¿sí? Si se fijan, venimos de temas en donde ya habíamos manejado el término de elasticidad e inclusive lo de la densidad. No lo habíamos así tal cual hablado, pero pues de alguna manera estaba intrínseco. Dependiendo de la densidad molecular de un objeto, pues también tenía que ver su elasticidad, ¿sí? Ahora vamos a ver que el sonido, al ser una onda mecánica que se desplaza por un medio elástico, y ese medio elástico puede ser gaseoso, líquido e inclusive sólido. Entonces, esos conceptos que estuvimos aprendiendo previamente nos van a ser de utilidad aquí. En ciertas condiciones hemos visto que las ondas sonoras estacionarias pueden producir frecuencias características que percibimos como el tono del sonido. También estudiamos la intensidad del sonido y el efecto Doppler, ¿sí? A continuación se resumen los principales conceptos expuestos en este tema del capítulo. Primero,
El sonido es una onda longitudinal que viaja por un medio elástico. Su rapidez en el aire a 273 grados Kelvin, esto es, a 0 grados centígrados, es de 331 metros por segundo. 331 metros por segundo. Esa es la velocidad a la que se desplaza el sonido. Si tú tuvieras la oportunidad de tener un vehículo capaz de desarrollar una velocidad tal que pudiera recorrer 3 cuadras en un segundo, pasadita 3 cuadras, casi 4, estarías hablando que ese sería un vehículo capaz de romper la barrera del sonido, alcanzar un Mach o un Mach, como algunos le dicen. ¿Sí? A otras temperaturas, nuestras capas atmosféricas cambiarían su densidad y por lo tanto a otras temperaturas la velocidad del sonido también variaría, ¿sí? Pero si nosotros estuviéramos con la temperatura habitual, la velocidad del sonido serían 331 metros por segundo. Fíjense, por ejemplo, esta formulita que nosotros aquí tenemos. Esta fórmula está en relación a la temperatura del medio ambiente. Y es a una temperatura que puede estar dada precisamente en grados Kelvin. Acuérdense que los grados Kelvin son en escala, son semejantes a los grados centígrados, pero los grados Kelvin parten desde una temperatura sumamente fría que es conocida como el cero absoluto. Hagan de cuenta, el cero absoluto es la temperatura a la cual las vibraciones de las moléculas cesan. Entonces, la materia entra en un estado, en una propiedad diferente que se le llama hielo cuántico, ¿sí? Entonces, no puede haber temperaturas más bajas de los 273 grados centígrados bajo cero. Esos 273 grados centígrados bajo cero son los 0 grados Kelvin. Y como en centígrados y Kelvin las unidades son semejantes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de 0 grados centígrados, que se siente frito a esa temperatura, estamos hablando de 273 grados Kelvin. Bueno, pues si nuestra temperatura en nuestra atmósfera es diferente de los 0 grados, nosotros utilizaríamos la variable T para poder calcular cuál es la velocidad del sonido a esa temperatura, ¿sí? Así por el estilo. Entonces, esta fórmula te sirve para calcular la velocidad del sonido dependiendo de la temperatura que haya en nuestro planeta. Ahora bien, vamos a ver qué onda con esto de la velocidad del sonido, lo cual es muy interesante. Fue una velocidad que parecía inalcanzable durante mucho tiempo, hasta que llegaron finalmente los aviones a reacción con motores de jet, ¿sí? Cuando llegaron a este tipo de motores, las velocidades que eran capaces de alcanzar eran impresionantes. Pero sin embargo, tuvo que ser hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando finalmente se pudo alcanzar una velocidad tal. Simplemente vean, este es el avión, el X-1, el avión que Chuck Yeager tripuló para romper la barrera del sonido, ¿sí? Parecía una bala, ¿sí? O sea, tú lo ves y tenía forma de un proyectil. ¿Por qué? Porque había sido diseñado de esa forma para que tuviera la mejor aerodinámica para ir superando la resistencia del aire. Y de esa manera que el aire no ofreciera resistencia a su avance y alcanzara pues, la velocidad más óptima. Este tipo de aparatos era tan especializado para vuelos de alta velocidad que realmente no fue diseñado para despegar del suelo como un avión convencional. Lo que hacían es que este avión iba enganchado al ala de una nave nodriza. En este caso, pues estamos hablando de este bombardero de la Segunda Guerra Mundial que podemos saber de este otro lado. Hagan de cuenta que este bombardero que aquí tenemos, ¿sí? Tenía en la parte inferior, se le acoplaba este vehículo, el X1, y a cierta altitud lo dejaba caer, ¿sí?
sea, en caída libre. Obviamente ya el tripulante ya iba a bordo. Aquí vean nomás la cabinita, apenas si cabe el piloto, ¿sí? Chuck Yeager, ahí lo alcanzamos a ver, ¿sí? Entonces, y fíjense, el motor de este aparato era el que se encontraba en la parte posterior. Era la turbina, era un motor que era impulsado por unos tanques enormes que ocupaban la gran mayoría del avión, ¿sí? Esos aparatos ahí llevaban el combustible y llevaban también el oxidante. Acuérdense que para hacer combustión, para encender fuego, se necesitan oxidante y combustible. ¿Sí? Si tú quieres prender un carbón porque vas a hacer una carnita asada, pues utilizas, le pones a lo mejor, no sé, petróleo, algún aditivo de combustible y le echas el cerillo y enciende. Dices, no, pues nomás utilizo yo un carburante, no necesito un oxidante. Bueno, lo que pasa es que nuestra atmósfera tiene oxígeno y por lo tanto eso prende. Pero tú trata de encender un cerillo en Marte, en la Luna, o encender el cerillo a alturas muy superiores a las del Monte Everest, y el cerillo no va a encender, pero ni jota. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oxígeno en la atmósfera. Entonces, para la altura en la que volaban estos aparatos y para la potencia que necesitaban generar para la velocidad, llevaban tanques con el combustible y también con oxígeno, ¿sí? Y de esa manera, cuando se encendía el cohete, se encendía y alcanzaba unas velocidades tremendas. Pues total, llegó un momento en que la velocidad que alcanzó superó esos 331 metros por segundo. En otras palabras, alcanzó y rompió la barrera del sonido. Para eso, el motor impulsa la nave a velocidades superiores a los 1000 kilómetros por hora. Más de 1000 kilómetros por hora. Así que, pues este fue el primer aparato y de ahí le surgieron varios más. Por ejemplo, eso dio lugar a una serie de aviones que se llamaron los prototipos X o aviones X. El X1 fue el primero que rompió la barrera del sonido. Y otro de los más famosos fue el X15. El X15 también era tripulado solamente por un piloto, tampoco podía despegar desde tierra, sino que también iba incorporado en el ala de un bombardero B-52. Y desde este bombardero a gran altura, si se fijan ahí, se ve a gran altura, inclusive el cielo ya se ve negro, quiere decir que están volando a alturas por encima de los 10,000 metros, muchísimo más. Soltaban el avión y el X-15 encendía sus cohetes y el avión alcanzaba velocidades impresionantes, cercanas a 7 veces la velocidad del sonido, 6.7 Mach. Nada más échenle cuentas, estamos hablando que este cacharro volaba más de 6,000 kilómetros por hora. 6,000 kilómetros por hora. Con un aparato de estos, en, en una nada podías viajar de un continente a otro. Ahora bien, estos aparatos, lo interesante es que alcanzaban grandes velocidades y grandes altitudes. Llegaron a alcanzar más de 90 kilómetros de altura. Y esas alturas, prácticamente la atmósfera terrestre es extremadamente tenue, al grado tal que se considera que ya prácticamente estás tocando el espacio exterior. Por eso es que a estos pilotos del X-15 que lograban esos récords de altitud les daban alas de astronauta. Fueron prácticamente los primeros astronautas que se llegaron a tener. Inclusive uno de los pilotos de X-15 más famosos que consiguió sus alas de astronauta en estas naves fue Neil Armstrong, el que a la larga sería el comandante del Apolo 11 y el primer hombre que llegó en la Luna, que inclusive precisamente Neil Armstrong es el piloto que tenemos aquí en la fotografía de la esquina inferior derecha, cuando él volaba precisamente los X-15. Prácticamente el X-15 sigue siendo a la fecha el avión más rápido del planeta, ¿sí? Y pues bueno, eso fue pues algunas de las cosas que poquito a poquito se fueron logrando.
Llegaron otros aviones, por ejemplo el SR-71, el Blackbird o Super Mirlo, como le llamaban también algunos. Era un avión enorme, casi parecido. Parece alien. Fíjate que el Blackbird fue un modelo muy utilizado en series como por ejemplo el avión que usaban los X-Men era prácticamente un diseño inspirado en el Blackbird. En otro en donde lo vean, nomás que esa serie a lo mejor ya a usted ya no les tocó verlo en caricaturas, G.I. Joe también tenía un vehículo de este tipo. Estos aviones eran utilizados por la Fuerza Aérea Norteamericana para hacer espionaje en otros países, porque llevaban equipos de espionaje, podían tomar fotografías desde grandes altitudes, captar señales de radio, de telefonía, y volaban a gran altitud y eran capaces de desarrollar tanta velocidad que ni los misiles ni los aviones cazas de los rusos eran capaces de interceptarlos, muchísimo menos de derribarlos. Pero era un monstruo de avión. Volaba a altitudes increíblemente altas y esos dos gigantescos motores que le ven ahí eran capaces de desarrollar un empuje tal que podía viajar a más de 3 veces la velocidad del sonido. ¿Sí? Eso sí, consumía combustible a lo bruto, al grado tal que en una misión tenían que hacer repostaje en vuelo como en 3 ocasiones. O sea, despegaban de la pista, volaban a cierta altitud y llegaba un momento en que un avión cisterna se unía con ellos y por medio de una pértiga llenaba de nuevo los tanques de combustible del aparato. Y entonces si salía el avión volando hacia el territorio que tenía que fotografiar, tomaba fotografías y todo, regresaba y a mitad del vuelo nuevamente era alcanzado por otro avión sistema para volver a cargar combustible y de esa manera finalmente aterrizar. El avión volaba tan cerca del espacio, bueno, a tan alta altitud, que si se fijan los pilotos llevaban trajes de presión como los astronautas, ¿sí? Por ejemplo, el piloto lleva su casco, lleva su traje, casi un traje de astronauta, y lleva esa mochilita como amarilla que tiene, es un equipo que le permite obtener oxígeno. O sea, ese grado. Tengo yo crónicas de algunos pilotos del Blackbird, porque es un avión que siempre me encantó desde niño, que comentaban que, por ejemplo, fíjense en la foto del extremo de la derecha, inferior derecha. Ahí se ve el piloto con su casco puesto, su visera. Se alcanza a ver el panorama que tiene él desde la cabina. Y si se fijan, pues se alcanza a ver el horizonte de la Tierra. Y en la parte superior, pues ya se ve el negro del espacio. Comentan los pilotos que con su mano enguantada, si ponían las manos sobre esos cristales que ven ahí a los lados, inmediatamente tenían que retirar la mano de tan caliente que estaba el cristal. ¿Por qué? Porque viajaba a tal velocidad que la fricción con las moléculas de aire hacía que la superficie, el fuselaje del avión alcanzara temperaturas altísimas. Entonces tuvieron que desarrollar un combustible que no se volatizara a tan altas temperaturas, un lubricante para que las partes del avión se mantuvieran móviles a esas temperaturas e inclusive el fuselaje se hizo de titanio precisamente para soportar tan altas temperaturas. Si se hubiera hecho con acero u otros materiales con los que se hace cualquier otro avión, el fuselaje se hubiera fundido, ¿sí? Se hacía de titanio corrugado. O sea, inclusive cuando el avión estaba en tierra, podías ver ciertas fisuras en las placas del avión. ¿Por qué estaban esas fisuras? ¿Era un defecto de fábrica o lo que sea? No. O sea, había esas fisuras porque cuando el avión fuera volando a alta velocidad, ese titanio, por el altísimo calor, se empezaba a dilatar, se expandía y finalmente llenaba esas fisuras, las cerraba y en ese momento ya el avión se convierte totalmente hermético, ¿sí? O sea, volando a esas altas velocidades y con esas temperaturas.
Y hay algunos vehículos que son prototipos, que son no tripulados, como el X-43, el Scramjet. Traen un motor muy sofisticado que les permite volar a velocidades supersónicas, velocidades que pueden ser por encima de los 5 o 7 veces la velocidad del sonido, inclusive hasta más. Simplemente, por ejemplo, aquí lo pueden ver, un vuelo en donde nuevamente el aparato principal se desprende de la nave nodriza del bombardero, recibe un primer impulso para subir a las altas capas de la atmósfera y a cierta altitud, finalmente el vehículo principal, el Scramjet, se desprende y en ese momento, ahora sí, empieza a hacer su vuelo hipersónico, ¿sí? O sea, fíjense nada más, por ejemplo, en el momento de la separación entre estos dos vehículos, están volando ni más ni menos que a 7 veces la velocidad del sonido. Entonces, el Scramjet es capaz de volar a velocidades todavía mayores, ¿sí? A ese grado es la capacidad y la velocidad del Scramjet, ¿sí? Y pues aquí en tierra, por increíble que pueda parecer, también tenemos vehículos capaces de romper la barrera del sonido. Ha habido varios. Uno de los que me acuerdo, por ejemplo, había uno de ellos, que fue de los primeros en alcanzar la barrera del sonido, que por cierto, para poder alcanzar la barrera del sonido en tierra, pues tienen que hacer las pruebas en un desierto en donde la superficie sea totalmente lisa, porque te imaginas que ese vehículo con una piedrita con que se tope bolas, empieza a dar tumbos y se deshace nomás de la enorme velocidad a la que va. Entonces esas pruebas las hacen en desiertos de sal, como hay desiertos acá creo que es en el desierto de Mojave, en Estados Unidos, u otros desiertos semejantes que hay en Jordania. Pues este que ven aquí es el Trust SSC, es un vehículo terrestre con dos gigantescas turbinas que, como pueden ver, son casi más grandes que el propio coche. Y el coche pues tiene una forma muy, muy puntiaguda precisamente para superar la barrera del sonido. Fíjense cómo inclusive la cabina del vehículo queda semioculta entre las dos turbinas, ¿sí? O sea, aquí va el chango que lo conduce, ¿sí? Obviamente el chango ese del que les estoy hablando pues es este cuate, ¿no? O sea, él sabe que si algo sale mal, corre el riesgo de que se mata, ¿sí? Porque un vehículo volando a esas, o sea, viajando a esas velocidades, fíjense, alcanza la tremenda velocidad de 1228 kilómetros por hora en tierra. Un coche de Fórmula 1 alcanza 320 kilómetros por hora. Un coche de Fórmula Indy alcanza 400 kilómetros por hora. Esta cosota alcanza 3 veces más velocidad, 1220 kilómetros por hora. O sea, es más rápido inclusive que un avión de pasajeros en vuelo de crucero. Los aviones de pasajeros, aunque pueden desarrollar más velocidad, van a una velocidad de crucero, que es donde saben que es donde pueden ahorrar combustible y las torres de control pueden rastrear por dónde van en caso de un accidente. Vuelan a 918 kilómetros por hora. Y los aviones de combate, por ejemplo, el F-35, que es uno de los aviones de combate más sofisticados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, su velocidad máxima son 1930 kilómetros por hora. Pues el Trust es capaz de volar a 1228 kilómetros por hora. No volar, correr, porque lo hace en tierra. Si tiene acá sus rueditas muy delgaditas y todo. O sea, yo creo que ni neumáticos de goma ha de tener porque las gomas se han de deshacer y alcanza esas tremendas velocidades, ¿sí? Todo para superar la barrera del sonido en tierra. Y aquí lo podemos ver, aquí en la esquina inferior derecha, podemos ver precisamente uno de esos
pruebas en donde iba el trozo hecho la mocha, volando alto, o sea, recorriendo el desierto a altísima velocidad, ¿sí? Ok, entonces, ahora bien, ¿es el vehículo más rápido del planeta? Pues no, todavía los hay más grandes. Uno de ellos, de los más grandes, era el transbordador espacial. El transbordador espacial, cuando regresaba a Tierra, era capaz de alcanzar velocidades cercanas a 25 veces la velocidad del sonido, ¿sí? O 20 Mach. Obviamente que ya al reingresar a tierra y todo eso, pues empieza a descender la velocidad, pero simple y sencillamente, cuando viaja en el espacio, está viajando a 28,000 kilómetros por hora. 28,000 kilómetros por hora. Casi, casi hablando, unos 26, 28 veces la velocidad del sonido. Cuando regresa a tierra, pues lo primero con lo que se topa son con las moléculas de la atmósfera. Y eso empiezan a hacer fricción sobre el fuselaje del transbordador espacial, al grado que hay ciertas zonas del transbordador espacial que alcanzan temperaturas altísimas. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica, en donde vemos que hay zonas, como por ejemplo el borde de ataque de las alas o la punta de la cabina, ¿sí? Que alcanzan temperaturas hasta 1650 grados centígrados. Otros no alcanzan temperaturas tan altas, pero muchas superan los 700 grados centígrados, los 1250 grados centígrados y hasta los 1650 grados centígrados. Para que el transbordador espacial no se deshiciera durante el reingreso por esas temperaturas tan altas, tuvieron que diseñar un material aislante súper efectivo. Diseñaron unas especies de losetas térmicas hechas de silicio y de carbono. Hagan de cuenta, se parecen mucho a como si fuera un pedazo así en azulejo o una loseta hecha de coral. A mí me tocó tocar algunas de esas losetas. A mí me tocó asistir a algunas conferencias que dio Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano. Inclusive me tocó hacerle una entrevista y tuve oportunidad durante la entrevista pues de tocar las losetas térmicas, inspeccionarlas, inspeccionar la comida que llevaban a bordo los astronautas, todo eso. Y la loseta es impresionante porque hagan de cuenta, es como un azulejo gruesote y es totalmente poroso. Y esa porosidad tiene su razón de ser porque los poros, los espacios de aire que hay en esa loseta es lo que permite disipar el calor con mucha eficiencia, a tal grado que cuando una de estas losetas la meten a un horno para que aumente su temperatura y alcance las temperaturas de cuando ingresa en la atmósfera, la loseta cuando se saca la loseta del horno está brillando de tan caliente que está. O sea, brilla en un color amarillo así, pero brillante, que parece que le pusieron unas luces dentro de la loseta. Por increíble que les pueda parecer, en ese momento tú puedes agarrar la loseta con la mano y no te quemas. Ah, no manches, no. Y de impresionante es, o sea, el hecho, los materiales de los que está hecho, y es tan poroso el material que precisamente hay adentro de esas cámaras tantas burbujas de aire que ayudan a disipar el calor, al grado tal que puedes agarrar la loseta así caliente esas altas temperaturas y no te quemas. Sientes el calorcito, sí se siente caliente, algo caliente, pero no te quemas. Oye, a esas temperaturas la agarras y te quedas con los huesos, tus metatarsos al aire. Tu piel completamente quedaría chamuscada, ¿sí? Pues lo puedes sujetar sin mayor problema. Así de impresionante era la tecnología de protección térmica de los transbordadores espaciales. Ya finalmente, la foto que ven aquí al lado derecho, no es el transbordador norteamericano, sino es el transbordador ruso. No sé si sabían que los rusos también tuvieron un transbordador que fue el Buran. En realidad construyeron 3 transbordadores, 2 quedaron completos. El primero fue el Buran, que fue el único que hizo un vuelo
inaugural y fue el único vuelo que hizo y lo hizo todo a control remoto, no llevaba ningún tripulante a bordo. Y hicieron otro transbordador, el Picha, pero lamentablemente fue cuando empezaron los problemas económicos para la URSS, que después se desmembró en las demás repúblicas soviéticas socialistas, y el programa del transbordador espacial ruso se canceló. Para mayor dolor de todos los que somos aficionados a la astronáutica, estos transbordadores se quedaron almacenados en una bodega allá en Rusia, en Kazajistán, y por falta de mantenimiento, esas bodegas, como no las estuvieron dando mantenimiento ni limpieza, ni les retiraban la nieve del techo de los hangares donde estaban guardados, pues ahí tienen que por el peso de la nieve, los techos colapsaron y destrozaron los transbordadores. Así que, pues, terminaron convertidos en chatarra. Sí, es más, dicen que pues prácticamente fueron vendidos como chatarra. O sea, una pieza importantísima de la historia de los vuelos espaciales y se perdió porque pues no los cuidaron, no les dieron mantenimiento, los dejaron ahí como algo olvidado y pues los perdimos, ¿sí? De perdida los transbordadores norteamericanos pues están ahora en algunos museos de aeronáutica en varios museos de Estados Unidos. Eso sí, pues se pudieron conservar, ¿sí? Entonces, pues esta es la historia de los vehículos que han sido capaces de romper las barreras del sonido. Ya posteriormente vamos a estar viendo formulitas y todo, con los cuales vamos a entender cómo pueden desplazarse precisamente el sonido a través de ciertos materiales, no solamente del aire, ¿sí? Ok, entonces pues eso sería lo que alcanzaríamos a platicar por el día de hoy, chamacos. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, algo por el estilo. Hoy fue pura intro, platicar un poquito para que veamos que estos fenómenos de los cuales vamos a estar hablando y de los que vamos a estar haciendo cálculos, pues no solamente por puro relleno, sino que realmente han tenido repercusiones y muy importantes en los beneficios que hemos obtenido nosotros, entre ellos la transportación y entre ellos también las comunicaciones, porque si no hubiera habido tecnología espacial, no tendríamos el tipo de comunicaciones que tenemos a la fecha de hoy, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, reclamaciones o protestas, chamacos? Profe, sí es verdad que, bueno, en los 60 la UNAM andaba desarrollando cohetes en que incluso llegaron a lanzar un cohete, obviamente no acá grandote, pero sí llegaron a lanzar un cohete al espacio, pero que la NASA se los prohibió, algo así pasó, no sé, ¿Quién dice una que teoría lo lanzó? conspiranoica. ¿Quién dice que lo ¿Cómo, cómo? lanzó? ¿Mande? O sea, la UNAM, o sea, el gobierno Ah, ayudaba a la UNAM para lanzar cohetes, pero que la NASA llegó y les dijo, no, mejor no hagan nada. mira, hubo unos proyectos para hacer cohetes, pero en chiquito, realmente no eran muy ambiciosos, ¿sí? Era nomás para hacer pruebas de cohetería. Obviamente, Estados Unidos, cualquier país que haga eso, pues va a estar al pendiente de ellos, porque sabe que cualquier país que desarrolle tecnología aeroespacial para lanzar cohetes, igual lo puede convertir para lanzar un misil balístico intercontinental, ¿sí? Por eso andan sobres de Corea del Norte que no quieren que desarrollen cohetes espaciales, porque igual uno de esos cohetes les pueden lanzar una bomba nuclear en la costa oeste de los Estados Unidos, ¿sí? Pero no, realmente no alcanzamos tanto, ¿eh? Realmente es hasta ahora que se están haciendo cosas, pero no desde el punto de vista de la cohetería, sino más bien del desarrollo de satélites. Ya México ha lanzado varios nanosatélites, la UNAM, inclusive una universidad de aquí de Saltillo, y así por el estilo. Entonces, sí está México involucrado en tecnología aeroespacial y hay muchas empresas aeroespaciales, sobre todo en Querétaro, y por eso es que también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo una agencia espacial mexicana, no para lanzar charritos al espacio, pero sí para que las empresas de México empiecen a involucrarse en lo que es la industria aeroespacial, ¿sí? Ok, chiquillos, pues se nos acabó el tiempo. Nos estamos reportando para nuestra clase del día de mañana, chamacos. Se cuidan mucho y los veo el día de mañana. ¿Sí? Nos vemos, profe. No, profe. Hasta luego.
Luego. Bye.